El existencialismo, tema número 19, presentado por quien les habla, Damna Carolina Torres Castillo, grado 11. El existencialismo es un movimiento filosófico que se preocupa por la existencia humana, la cual posteriormente se plantea que es la única, y pretende dar respuesta a los problemas del hombre, ese hombre que existe y que es algo principal, pues es el principio de la existencia, pues el mundo solo es para el hombre lo que éste crea de él. La tarea fundamental de la filosofía existencial estuvo definida por el intento de explicación de la existencia humana concreta. Había que pensar existencialmente si la filosofía quería dar cuenta del hombre real. Había que, en palabras de Simón de Beauvoir, incorporar a la doctrina el aspecto dramático, concreto y singular de la experiencia y, por consiguiente, proponer una especie de verdad temporal, que no es la verdad en sí abstracta, sino mi verdad tal como yo lo he vivido. El existencialismo o filosofía de la existencia se caracterizó por sostener los siguientes principios. La existencia debía entenderse ante todo como la existencia del ser humano. Este era su modo de ser. Por eso, el existencialismo era ante todo una forma de humanismo, pues el hombre estaba en el centro del proceso de reflexión filosófica. La existencia debía de ser entendida ante todo como la existencia de un individuo. Toda existencia humana se daba de manera individual. De ahí que el existencialismo, en tanto filosofía existencial, fuera una filosofía subjetivista. La filosofía de la existencia era pensada como una filosofía dinámica, pues el modo de existencia humano no era estático, sino que era un constante devenir, un permanente llegar a ser. El ser humano era un ser en el tiempo. Martin Heidegger nació en Meßkirch en 1889 y murió en Friburgo de Brisgovia en 1976. Estudió filosofía y teología, fue ayudante de Husserl en su cátedra de Friburgo y a él dedica su obra más importante, Ser y Tiempo, escrita en 1927. Otros de sus trabajos son Camino del Bosque, La pregunta por la técnica, La pregunta por la cosa, ¿Qué significa pensar? Y El camino al habla. Ser ahí. Para Heidegger, el hombre posee preeminencia ontológica respecto de los demás entes, por el hecho de poder interrogarse acerca del sentido del ser. El ser del hombre consistía fundamentalmente en existir, o, en otros términos, su esencia es existir. Tal término era el Dasein o ser ahí porque, según Heidegger, es un término que expresa puramente el ser. El Dasein tiene un modo de existencia en el que existe antes de ser algo determinado. La preeminencia óntica del ser humano consiste en que no es un ente entre los entes, sino una pura tendencia a ser, o una posibilidad de ser el mismo o no serlo. El ser y el ente. Según Heidegger, la historia de la metafísica occidental era en el fondo la historia del olvido de la cuestión sobre el ser. El ser de los entes no es el mismo un ente, afirmó Heidegger, con lo cual quiso decir que la metafísica tradicional desde Aristóteles se había ocupado únicamente del ente, dejando en el olvido la pregunta verdadera de la metafísica, esto es, la pregunta por ser. Se hace una precisa vuelta a los presocráticos, para los cuales se daba la unidad entre sujeto y objeto, de Platón a Santo Tomás. La filosofía se ocupó de la esencia o fundamental del ente. Desde Kant, el sujeto racional se constituye en medida de ser y el ente se agota en ser objeto. El positivismo trajo después el dominio de lo fáctico y la técnica con el olvido del ser. El ser en el mundo. Ser ahí es esencialmente ser en el mundo. El reconocimiento de su mundanidad es la primera característica ontológica que dicho ser posee. Los objetos que se presentan ante el ser ahí no son objetos de teorización o contemplación, sino cosas útiles para las posibilidades del ser ahí. El ser de los objetos era su disponibilidad, su simple estar a mano. Desde esta perspectiva, sujeto y objetos estaban profundamente imbricados, y solo es tras una mirada reflexiva posterior que aparecerán como dos realidades distintas. Ser en el mundo con era otra segunda característica del ser ahí, pues con las cosas útiles aparecen unos posibles usuarios que quieran realizar sus mismas posibilidades en el mundo. El estar en el mundo del ser ahí se define como cuidado si es relación a otro ser ahí y se define como preocupación solo si se relaciona con los objetos útiles. Dado que el ser ahí no conoce con claridad el significado del ser, como tampoco su relación privilegiada con él, tiene la posibilidad de confundirse como un ente más entre los entes. Tal posibilidad se conoce como existencia auténtica. La angustia, cuando el ser ahí descubre el modo fundamental de encontrarse en el mundo, esto es, cuando trasciende al ámbito de lo cotidiano y de la preocupación por las cosas y el cuidado de los demás, descubre la angustia de encontrarse arrojado en el mundo.
A partir de la angustia, el hombre puede tener una experiencia radical en la que el ente se le escurre entre las manos, esto es, hacer frente ante la propia realidad de su muerte. Si el hombre es un ser para la muerte, entonces es la muerte la realidad absoluta que le da significado al ser ahí humano. De esta experiencia nace el carácter irreversible de nuestras decisiones y con ello el reconocimiento de la libertad del ser ahí. Fenomenología y psicología de las emociones. Jean-Paul Sartre nació en París en 1905 y murió en París en 1980. Fue un filósofo dramaturgo francés. Su extensa obra literaria refleja en forma dramática su filosofía de la existencia. En ella hay un rechazo permanente de la hipocresía de las clases burguesas. Algunas de sus obras filosóficas son La trascendencia del ego, El ser y la nada y El existencialismo es un humanismo. Sus obras literarias más destacadas son La náusea, Las moscas y Baudelaire. La preocupación inicial de Sartre se dio en el campo de la psicología, guiado por el método fenomenológico. Sartre llevó a cabo una serie de análisis acerca de las emociones, en tanto que ejemplifican las experiencias prereflexivas. Descubrió que en las emociones existía un grado mínimo de conciencia, o un darse cuenta de la naturaleza no reflexiva que, no obstante, era un acto de conciencia en el que el hombre se percataba en un solo acto, por ejemplo, al sentir vergüenza de una realidad y de una debilidad. En la estructura psicológica de la emoción, los sujetos no aparecen ajenos a la realidad exterior. Las reacciones emocionales eran evidencia de que el sujeto compone una unidad con el mundo. En mi emoción está todo mi mundo presente. La conclusión a la que conduce el análisis fenomenológico de la psicología humana era entonces la profunda y original identidad entre el hombre y el mundo. El ser humano en tanto existente es un ser en el mundo. Un segundo aspecto que descubrió Sartre en su análisis fenomenológico de las emociones se relacionaba con el hecho de que la conciencia era ante todo una negación de la realidad presente. Por ejemplo, el hombre reacciona ante un riesgo tratando de pasar desapercibido y su conciencia le sirve para negar la realidad que vive. En la imaginación también se dan procesos de negación. De hecho, la imaginación es una facultad que posibilita anular la realidad, pues si se entiende que ésta permite hacer presentes objetos que no se perciben por los sentidos en el mundo empírico. Se entenderá que la imaginación es la capacidad que tiene la conciencia para generar irrealidades. Lo que está presente en la imaginación es una realidad representada precisamente como irreal. Incluso en la percepción, la conciencia es capaz de negar la realidad, pues los procesos de percepción proceden selectivamente. La mente selecciona aquella realidad que quiere percibir cuando se percibe algo, la conciencia omite o niega la realidad de otros objetos. El descubrimiento de la esencia de la conciencia en la negación fue clave en el desarrollo posterior de la filosofía de Sartre. La ontología fenomenológica. Una de las influencias más notables en la obra de Sartre la ejerció la fenomenología de Husserl. De él tomó la noción de intencionalidad de la conciencia y el método de investigación conocido como método fenomenológico. Pero Sartre también fue un crítico de Husserl. Su crítica fundamental fue la noción de sujeto trascendental. Para Sartre, el yo no es un habitante de la conciencia y por lo tanto no está en la conciencia sino fuera en el mundo. Es un ente en el mundo, igual que el yo de otro. Sartre se enorgulleció de haber vuelto a arrojar al hombre al mundo, devolviendo todo su peso a angustias de sufrimiento y rebeldías. La nada. Para Sartre la experiencia de la nada es la experiencia de la muerte. La muerte es la nada vivida. Incluso en la experiencia de la ausencia de lo que se ama o en el deseo de algo inalcanzable surge también la experiencia de la nada. A partir de tales experiencias, el hombre llega a comprender que es el origen de la nada misma. La nada ha tenido una larga historia dentro de la filosofía como opuesta a la noción de creación propia de filosofía cristiana y en general de toda metafísica. El ser en sí y la náusea. La noción de intencionalidad implicaba que la conciencia siempre era conciencia de algo, pero de algo que no era a su vez conciencia. El ser en sí, es decir, los objetos que trascienden la conciencia no eran en definitiva la conciencia misma. La conciencia, al ser pura intencionalidad, era en sí misma un vacío, una pura nada, mientras que el ser en sí era la realidad que yacía fuera de la conciencia. La náusea era el sentimiento que invadía al hombre cuando descubría la radical contingencia absurda de todo lo real. Tal experiencia absurda de todo lo real surgía cuando las cosas presentaban ante la conciencia sin la acostumbrada intensidad, debido al tedio vital que hacía que la vida humana se presentaba sin un objeto existencial claro. El ser para sí y el sentido de lo real.
La conciencia era lo que le daba sentido a las cosas. Cada cosa hallaba su sentido ser, no en ella misma, sino en tanto que era algo para una conciencia. La conciencia